Los gritos comenzaron a las 3 de la madrugada y al amanecer 14 monjas serían acusadas de posesión. Pero lo que la Inquisición encontró tras los muros del convento no fueron demonios. Fue algo mucho más peligroso para la Iglesia, el deseo vestido con hábito, envuelto en sábanas de seda, pagadas por el propio rey. Madrid, 1638. El convento de San Plácido se alza como una caja de joyas en el corazón de la capital española. Sus muros blancos como la confesión, sus jardines perfumados con azahares. Dentro, 23 mujeres se arrodillan en oración. Fuera, los hombres más poderosos de Europa susurran sobre lo que ocurre cuando se apagan las velas. Esta no es una historia sobre la fe. Es una historia sobre lo que sucede cuando los guardianes del cielo descubren que están hechos de carne, y cuando esa carne recuerda que puede sentir. Si quieres más historia que la Iglesia intentó enterrar en archivos cerrados, suscríbete ahora. Desenterramos un escándalo prohibido cada día. La hermana Teresa se retuerce en el frío suelo de piedra de la capilla, su cuerpo arqueado como un arco, su voz ya no le pertenece. Otras 3 monjas convulsionan a su lado, hablando en lenguas que suenan como latín invertido, como oraciones dichas al revés frente a un espejo. La abadesa, doña Teresa Valle de la Cerda, observa desde las sombras, con las manos tan fuertemente entrelazadas que sus nudillos se han puesto blancos. ¿Sabe cómo se ve esto? Sabe lo que viene. La Inquisición no llama, derriba puertas, y en 3 días estarán aquí, porque alguien ya ha enviado aviso al Santo Oficio de que el diablo está jodiendo monjas en el convento favorito del rey. Pero para entender cómo el paraíso se convirtió en una prisión de seda y sudor, hay que retroceder 6 años, a cuando este convento no era más que el sueño de un arquitecto y la visión muy específica de devoción de un hombre. 1632. Don Jerónimo de Villanueva se presenta ante el rey Felipe IV de España con unos planos que parecen más un palacio que un lugar de culto. Villanueva no es cualquier cortesano. Es el protonotario del rey, su consejero más confiable, un hombre que mueve dinero e influencia como piezas de ajedrez. Y quiere construir un convento, no para Dios, para el control. Selecciona personalmente a 23 jóvenes de familias nobles, mujeres con dotes lo suficientemente cuantiosas como para financiar suelos de mármol y candelabros de oro, mujeres lo suficientemente bellas como para hacer que la devoción parezca arte. El convento se inaugura con una ceremonia tan fastuosa que incluso el nuncio papal levanta una ceja. Villanueva instala a su propia sobrina como priora. Visita 3 veces por semana. Se sienta en el confesionario escuchando, siempre escuchando. Las monjas lo llaman su benefactor. Las calles lo llaman de otra manera. En menos de un año, los rumores comienzan a filtrarse por las paredes del convento como agua a través de la piedra. Las monjas de San Plácido son demasiado hermosas, sus hábitos demasiado finos, su risa demasiado alta para mujeres que supuestamente han renunciado al mundo. Los sirvientes informan haber visto sombras en el jardín después de completas la última oración antes de dormir, siluetas que se mueven en pareja, susurros que nos suenan a adoración. Y luego está el capellán, el padre Francisco García Calderón, un monje benedictino con ojos como aceite y una voz que hace que incluso el Ave María suene a seducción. Escucha confesiones a diario, a veces 2 veces al día, a veces durante horas tras una puerta cerrada con llave. Las otras monjas dicen que tiene un don para el consejo espiritual. Las que cruzan su mirada dicen algo completamente distinto. Lo que la Iglesia descubriría más tarde fue que Villanueva no había construido un convento. Había construido un teatro, y cada monja era una actriz en una obra que solo él entendía. Las posesiones comienzan de forma sutil. La hermana María de la Visitación se desmaya durante vísperas, afirmando que manos invisibles la tocan bajo el hábito. La hermana Josefa despierta gritando, describiendo sueños con una figura oscura que entra en su celda
y pronuncia promesas demasiado específicas para ser fantasía. Se llama al padre Calderón para realizar exorcismos. Enciende velas, lee las escrituras, coloca sus manos sobre hombros temblorosos y reza tan cerca que las monjas pueden sentir su aliento. Las posesiones no se detienen, se multiplican. En cuestión de semanas, 8 monjas experimentan lo que llaman visitaciones diabólicas. Villanueva visita más frecuentemente ahora, no menos. Trae regalos, libros, vino. Una vez, un rollo de seda que aparece en la cámara de la priora, aunque nadie puede explicar cómo pasó por los muros clausurados. La abadesa, doña Teresa, intenta mantener el orden, pero el orden es un idioma que ya nadie habla allí. El convento se ha convertido en un cuerpo que responde a estímulos, nervios disparando en la oscuridad, y todos dentro pueden sentir que algo se está acumulando hacia la erupción. Pero lo que rompió el silencio no fue lo sobrenatural. Fue la burocracia. Una carta anónima llega al Consejo Supremo de la Inquisición en Madrid, fechada el 1 de abril de 1638. Está escrita con una mano tan firme que solo podría pertenecer a alguien de dentro, alguien que ha observado y esperado y finalmente ha decidido que lo que ocurre tras los muros de San Plácido no es posesión. Es teatro y el público dirige la función. 3 inquisidores llegan el 15 de abril, sin previo aviso, con una autoridad que vuelve transparentes los muros de piedra. No están aquí para salvar almas. Están aquí para contar pecados, catalogarlos, convertirlos en declaraciones que puedan archivarse, indexarse y utilizarse. Esto es lo que mejor hace la Inquisición. Transforma el escándalo en papeleo, el misterio en evidencia, el deseo en crimen. Separan a las monjas, una por una, en diferentes cámaras, sin comunicación, sin testigos, solo una muchacha, un inquisidor y preguntas que comienzan suaves y terminan cerca del hueso. La hermana María de la Visitación declara primero. Describe al padre Calderón entrando en su celda por la noche. Describe sus manos, a dónde fueron, lo que prometió. Describe a Villanueva observando desde la puerta, en silencio, aprobando. Describe a otras monjas, emparejamientos que ocurrían en el jardín, en la sacristía, en celdas donde 2 rosarios colgaban del mismo gancho. Los inquisidores lo anotan todo. 300 páginas de testimonio emergen en 6 días, y ni una sola página menciona demonios. Lo que encuentran en su lugar es un sistema. Villanueva había creado un ecosistema cerrado donde controlaba el acceso, el dinero y la información. El padre Calderón proporcionaba justificación espiritual para todo, enmarcando el placer terrenal como experiencia mística, llamando al sexo con el clero una forma de unión divina. Las monjas, la mayoría con apenas 20 años, educadas lo suficiente para leer las escrituras, pero no para cuestionar la interpretación, existían en un espacio donde sus cuerpos eran simultáneamente sagrados y disponibles, intocables para el mundo, pero completamente accesibles a los hombres que habían construido su jaula. 16 monjas diferentes testifican sobre contacto sexual con el padre Calderón. 7 describen encuentros con el propio Villanueva. 4 mencionan a otros clérigos que visitaban bajo el pretexto de orientación espiritual. Y una, la hermana Josefa, describe algo que los inquisidores no habían anticipado. Describe amor. Los enredos románticos entre monjas no solo se toleraban en San Plácido, se fomentaban porque mantenían a las mujeres emocionalmente dependientes del propio convento, menos propensas a hablar con sus familias, menos propensas a solicitar la dispensa de votos. Los inquisidores catalogan 12 relaciones distintas, algunas castas, otras no, todas existiendo en un espacio gris donde el pecado se vuelve ambiguo porque todos dentro de los muros lo han normalizado. Esto es lo que hace que San Plácido sea diferente de cualquier otro escándalo conventual
que la Iglesia haya procesado. No fue un solo sacerdote abusando de su poder. Fue infraestructura, fue diseñado. El mal había aprendido arquitectura. Para el 23 de abril, la Inquisición tiene suficiente testimonio para enjuiciar. Pero hay un problema. Villanueva es el hombre del rey. Tocarle significa tocar a Felipe. Y Felipe IV, de 33 años, recién obsesionado con la piedad religiosa, como contrapeso a su legendaria afición por las amantes, no puede permitirse un escándalo que sugiera que su círculo íntimo construye iglesias del sexo con hijas de nobles. El Consejo Supremo se reúne en sesión de emergencia. Tienen documentación que podría derribar a un cortesano, a un sacerdote, a todo un convento. Pero la documentación es solo papel. El papel puede arder. El papel puede sellarse. El papel puede convertirse en un secreto de Estado, encerrado en archivos durante siglos, si la alternativa es desestabilizar el trono español durante la Guerra de los 30 años. El 2 de mayo de 1638, la Inquisición anuncia sus hallazgos. El padre Francisco García Calderón es declarado culpable de solicitación en el confesionario, abuso de autoridad espiritual e inducción a un falso misticismo. Su sentencia: exilio a un monasterio remoto, sin contacto con mujeres, silencio perpetuo. Villanueva, intocable. El registro oficial establece que actuó como un piadoso benefactor engañado por un capellán corrupto. Su reputación permanece intacta, su posición segura. El rey ni siquiera le pide que renuncie. En cuanto a las monjas, 14 son declaradas víctimas de influencia diabólica, sus testimonios producto de jóvenes confundidas, desviadas por la manipulación clerical. Las 9 restantes son discretamente transferidas a otros conventos por toda España, sus nombres borrados del registro de San Plácido. El convento en sí permanece abierto, reabastecido de personal, sus muros repintados, su escándalo enterrado bajo nueva piedra y oraciones frescas. La Iglesia no aprende nada, o más bien, aprende exactamente lo que quiere: cómo hacer desaparecer la evidencia. Pero esto es lo que revelan las declaraciones que el juicio oficial ignora. Durante 6 años, San Plácido funcionó como un laboratorio de transgresión controlada, un lugar donde las reglas más rígidas de la Iglesia sobre la sexualidad femenina, el celibato clerical y el claustro fueron sistemáticamente invertidas. Las monjas no estaban poseídas. Eran sujetos en un experimento que probaba cuánto deseo podía redirigirse, reformularse y ritualizarse antes de explotar. Y explotó. Solo que no de la manera que nadie esperaba, porque lo que aterrorizó a la Inquisición no fue que las monjas tuvieran sexo. Los conventos habían lidiado con eso durante siglos. Lo que les aterrorizó fue que algunas de las monjas, al ser interrogadas, no expresaron vergüenza alguna. La hermana María Teresa, de 19 años, dijo a su inquisidor que había experimentado más la presencia de Dios en los brazos del padre Calderón que en 20 años de oración. No se retractó, no pidió perdón. Testificó como si describiera una visión mística, utilizando el mismo lenguaje que Santa Teresa de Ávila, mezclando éxtasis y erotismo tan profundamente que el inquisidor tuvo que detener la declaración 2 veces para rezar. Ese testimonio fue sellado de inmediato, porque si el placer podía ser santo, si el deseo podía ser devoción, toda la estructura del control monástico se derrumba. El acto final no ocurre en Madrid, sino en Roma, donde copias de las declaraciones de San Plácido llegan al Vaticano en julio de 1638. El Papa Urbano VIII las lee personalmente. Ordena que se recupere cada copia y se encierre en los archivos secretos, accesibles solo por permiso papal directo. Emite un breve privado a todos los obispos españoles, advirtiendo contra la familiaridad excesiva entre el clero y las mujeres enclaustradas, sin mencionar a San Plácido por su nombre. El escándalo se vuelve invisible, y esa invisibilidad es el objetivo. La Iglesia no sobrevive previniendo el pecado.
Sobrevive controlando la narrativa del pecado, decidiendo qué se recuerda y qué se borra, qué se convierte en advertencia y qué se convierte en secreto de Estado sellado durante 400 años. Si caminaras por San Plácido hoy, verías un convento en funcionamiento. 14 monjas viven allí ahora, ancianas, silenciosas, devotas, rezando a las mismas horas que rezaban las hermanas originales, caminando por los mismos claustros, pero en los archivos bajo sus pies, en cámaras a las que nunca se les permite entrar, todavía existen 300 páginas de declaraciones, catalogadas, conservadas y totalmente inaccesibles, excepto para investigadores del Vaticano con acreditación especializada. Esas páginas describen con detalle clínico lo que sucede cuando hombres con poder deciden poner a prueba los límites de la fe, utilizando los cuerpos de mujeres como instrumentos. Describen el placer reformulado como posesión, el amor criminalizado como influencia demoníaca y el deseo castigado no porque fuera incorrecto, sino porque fue documentado. Las monjas de San Plácido cometieron el pecado máximo a ojos de la Iglesia. Hicieron que sus transgresiones fueran legibles. Convirtieron susurros en testimonio. Y el testimonio, una vez escrito, nunca puede enterrarse por completo. Solo puede encerrarse esperando. La historia no se repite. Solo archiva documentos y espera a que alguien solicite el archivo. Suscríbete si quieres que sigamos solicitándolo. La Iglesia ha guardado secretos durante 2000 años. Tenemos tiempo